casa. Wow, wow. Y ahí fue que yo entendí y dije, wow, pero solamente la mano de Dios pudo haber hecho que una persona que me amara tanto, Amén. yo dentro del pez, en una situación sin recursos y con tantas situaciones, no llegue donde mí. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta contigo a esta hora, como siempre, así mismo, nos puede buscar en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Joselito Pérez, y Joselito también el Reino de Dios, y puede buscar también la página Excelencia Cristiana Televisión, se puede suscribir y darle a la campanita. Hoy, señores, tenemos una invitada muy especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Una joven con un testimonio muy impactante y a la vez una palabra profética. Yo sé que será de bendición para nuestras vidas. Así que le aconsejo que si está parado, siéntese, y si está sentado, amárrese con una soga. No vaya a ser que el poder de Dios lo sacuda ahí. Así que prepárese que hoy tenemos una invitada, una ungida del Señor, y yo sé que todos saldremos bendecidos. La ministra Laura, Dios te bendiga. Más, ¿Cómo te sientes estar acá? Muy bien de estar acá, muchas gracias. Qué bueno. ¿De dónde viene Laura? De Villa Carmen. Gloria al Señor. Sí. Amén, qué bendición. Y Amén. yo sé que Dios te trajo acá con un propósito. Amén. Esta es tu casa, así Amén. siéntate como en casa. Yo sé que muchas personas detrás de cámara están ansiosos de oír una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Ungida de Dios. ¿Cómo fue tu infancia antes de conocer a Jesús? Mi infancia fue una infancia normal, como toda niña que juega, que estudia. Fue una infancia tranquila, no puedo decir que hubo nada extraño. Sí, era una infancia en la cual yo tenía mis preguntas. Como toda persona llamada por Dios, llega a una edad en la que uno comienza a hacerse preguntas y uno comienza a entender ciertas cosas que luego Dios va revelando en el camino. Qué bendición. Y Dios comenzó y te guardaba, te cuidaba, a pesar de todo. Sí. ¿Y a qué edad más o menos conociste a Jesús? A los 31 años confesé al Señor, pero Dios venía tratando conmigo desde mucho antes. Wow. Porque yo recuerdo que ya cuando yo era adolescente, las iglesias tenían algo que yo en ese entonces no sabía descifrar. Yo decía, hay algo que me atrae, hay algo que me ala. Hay un magnetismo, hay algo que me hace ir a ese lugar. Pero yo no lo entendía en ese entonces. Recuerdo que una vez fui a una iglesia que me atraía mucho y entré. Yo recuerdo que esa iglesia ha quedado siempre plasmada en mi memoria porque yo recuerdo que las personas para mí brillaban. Santo. Las personas eran como que su rostro era tan bonito y como que tenían tanta paz que brillaban, que es incluso lo que muchas personas ven en nosotros los cristianos, que dicen, tú tienes algo, tú te ves diferente, tú tienes una gracia, y es el gozo del Señor y la presencia del Espíritu Santo. Amén. En ese entonces yo no sabía lo que era, yo solo decía, me gusta ir a la iglesia donde están las personas que brillan. La gloria del Santo. Señor. Tú le llamas brillo porque tú veías algo sobrenatural. Es que yo veía una paz y yo veía el rostro diferente. ¿Sabes que cuando una persona está alegre, que tiene paz, lo refleja en su rostro? Así Al igual es. cuando una persona tiene cualquier situación en la cara, tú le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Porque en el rostro podemos percibir muchas cosas. Entonces, yo percibía que ellos eran diferentes. Wow. Sí. Santo, qué bendición. Y eso fue llamándote a la atención. Sí, entonces porque me atraía algo, pero entonces cuando yo llegué donde ellos, entonces era más fuerte. Porque yo decía, aquí hay algo. Aleluya. Algo diferente hay. Amén. Pero yo seguía buscando. Santo. Seguía buscando, porque a veces la persona ven el inconverso que va y visita, y a veces si no se acercan y le dicen, mira, ven, vuelve, o así, o no le dan como un pequeño seguimiento, la persona está confundida, la persona no entiende. La persona percibe que hay algo diferente, pero no sabe manejarlo ni descifrarlo. Entonces eso era lo que pasaba conmigo. Santo. Y dame ver, ¿cuántos años duraste fuera del país? Duré aproximadamente 8 años. 8 años. Sí. ¿Cómo te manejabas
fuera de otros países que no era el tuyo. ¿Cómo tú te sentías en ese país? A mí me gustan las diferentes culturas, me encanta conocer diferentes comidas, idiomas, paisajes. Cada cultura tiene su especialidad y es muy bonito. Es algo que siempre me ha gustado. Pero ¿qué pasa? Que en esas culturas había algo. Donde quiera que yo me movía, yo tenía una Biblia. Santo. Y yo la leía. Wow. Y yo siempre estudiaba la palabra y yo decía, pero no me era revelada. No tenía revelación de la palabra, pero sí sabía que habían cosas y promesas de Dios buenas para nosotros. Entonces, digamos que yo era una persona que cargaba una Biblia, tenía amor para Dios, pero vivía mi propio evangelio, porque no estaba asentada en ninguna iglesia o religión, o no estaba instituida conforme a lo que realmente Dios quería. Y así mismo... Amabas a Dios, pero no estaba direccionada correctamente. Santo. Y desde el momento que durante estos años acá, que viniste acá al país, detrás de cámara tocaba un punto, y era que Dios te había exigido algo, que te quedara acá, y tú no querías. ¿Cómo pudiste someterte bajo la obediencia del Dios de los cielos? Wow. Voy a leer en este versículo bíblico. Conforme a lo que Dios me ha instruido, y leemos en el nombre del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Wow. Aleluya. Conforme a esta palabra, el Señor me instruía y me decía, llévale la palabra a los Jonás. A aquellas personas que Dios tiene un propósito con ellos, pero ellos andan en su propio propósito. Santo. Que Dios le ha instituido o encomendado una asignación, pero ellos persiguen su propia asignación. Wow. Y Dios, cuando empezó a tratar conmigo conforme al llamado, yo simplemente era un Jonás. Porque las personas me decían las palabras y la promesa y las encomendaciones de parte de Dios, pero yo no hacía caso. Yo simplemente decía, algunas personas me daban unos estudios bíblicos, me enseñaban, me instruían, y yo le decía, sí, date rápido, avanza en la enseñanza porque yo me tengo que ir. Santo. Hasta que un día, una persona que me ayudó bastante en mis inicios, me dijo, Jehová me dijo que tú no te vas del país, que tú no sales de aquí hasta que tú no estés preparada. Aleluya. Y yo confrontaba a esa persona y me enojaba con él porque yo le decía, es que yo tengo mi pasaje. Santo. Es que yo tengo mi documento en mano. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no tengo una salida cuando yo tengo en mano todo lo que necesito para irme? Aleluya. Y tengo los recursos. Santo. Wow. Sí. Y desde ese momento que ya tú estabas decidida para irte, ¿qué sucedió en ese momento? Wow. ¿Te fuiste o Dios te hizo un lío? No, Dios me hizo un lío. Dios me hizo un lío literal. ¿Qué sucede? Que para yo en realidad tenía los documentos a mano y los recursos, pero había algo, que una ley cambió. Dios, cuando Dios quiere cumplir su propósito, se vale de todas las estrategias. Cambió una situación era un documento sencillo, era como una aprobación sencilla que yo necesitaba, pero eso cambió estando yo en Dominicana. Santo. Entonces, estando yo en Dominicana, cambia esta situación y yo tengo una persona ya que me está resolviendo esa situación, que es algo simple y sencillo, un impuesto que había que pagar, simple. Pero ¿qué sucede? Yo tengo una amistad muy buena con esta persona, y esta persona y yo hacemos negocios, que yo le compraba cosas para ella vender y eso, y teníamos un negocio que manejábamos dinero y era algo limpio, tranquilo. ¿Qué sucede? Que una vez esta persona me dice, yo necesito tal cosa, y yo se la compro y se la envío a través de una persona.
¿Qué sucede? Que la persona que le enviaba tuvo una situación y tuvo que dejar el paquete. Dios. La persona duró 2 meses con el paquete. Dios. Cuando a los 2 meses le lleva el paquete a la persona, el paquete estaba roto. Pero la persona duró 2 meses con el paquete. La persona se desligó y dijo que yo le entregué el paquete roto. Ahí hubo una desconexión de la única fuente que yo tenía para conseguir lo que yo necesitaba para llegar a ese lugar. Dios mío. Wow. Y cuando se rompió esa amistad, prácticamente esa desconexión, ¿qué pasó? ¿Tú trataste de buscar todos los medios para...? Sí, busqué todos los medios porque era algo incluso simple, no era una cosa ni siquiera tan costosa. Y después que, imagínate, después que tú tienes haciendo negocios y tratando con alguien de sumas de dinero, por una pequeñez tú dices, no es un motivo como para que suceda algo así. Wow. Y yo intenté buscar, yo le dije, mira, pero yo te reembolso, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que tú estás pensando que yo no te devuelvo tu dinero? Yo prefiero tu amistad a esa simple cosa. Y ella me dice que ella no quiere hablar. Wow. O sea, tú no sabías que Dios estaba detrás de todo eso. No, incluso después de un tiempo fue que yo me enteré que la persona con quien yo envié el paquete era cristiana. Dios. Era una sierva del Señor. Santo. Cuando yo llamo a esta persona para confrontarla y le digo, pero yo te entregué así, así, y tú me has hecho un problema. ¿Qué sucede? Yo le digo, mira, oye lo que vamos a hacer. Habla con la muchacha, yo te voy a dar el dinero a ti para que tú le compres y tú le lleves y así tú te encargas de que todo llegue bien, porque yo no quiero esa situación por cosas tan sencillas. Y la persona simplemente me dijo, bueno, yo lo que te puedo decir es que yo no puedo ir donde ella está. Yo de donde ella está voy de tiempo en tiempo porque me queda lejano. O sea, yo no puedo servirte en lo que tú me estás pidiendo. Ay, 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 ay. Ya Dios estaba Y ahí cerrando sucedió todo. que se cortó totalmente por un promedio de 2 años Dios la mío. comunicación entre esa persona y yo. ¿Y qué pasó en ese transcurso cuando ya Dios rompió ese trabajo? ¿Qué tú hiciste en ese momento? ¿Obedeciste a Dios o qué pasó contigo? Pleito con Dios. Ay, 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 ay. Por más de 1 año y medio. Santo. Comencé a mover recursos, comencé a abrir puertas, comencé a intentar irme, porque yo no, después que una persona tiene un cierto tiempo moviéndose, cuando se sienta aquí, se siente un poquito estancado, un poquito limitado, porque se entiende que cuando tú te puedes mover, pues tú te sientes más libre. Exacto. Entonces, sucedía eso conmigo. Yo vivía peleando con Dios. Esa misma persona que me dio la palabra me daba mucho seguimiento. Era una persona que Dios lo usaba tremendamente. Wow. Porque a veces yo hacía cosas. Una vez yo recogí, hice mi maleta y yo dije, yo lo siento, Jehová. Yo lo siento. Yo no sé para dónde me voy, pero yo me voy. Y yo empecé a hacer mi maleta y estaba haciendo un acto profético. Y empecé a hacer mi maleta y todo eso. Y en la mañana, que yo estoy sentada y estoy meditando, llega la persona a mi casa. Y me dice, Loquita, ¿qué era lo que tú le estabas diciendo al Señor esta madrugada? ¿Qué era lo que tú estabas haciendo? Yo te dije que tú no vas para aparte. Dios mío. Sí. Tú no conocías el propósito que Dios tenía contigo. No lo entendía. Wow. No lo entendía. Y así hay muchas personas Así que, es. que tienen sus metas, tienen sus sueños, pero lamentablemente cuando Dios tiene un propósito contigo, que tú estás marcado y asignado para un trabajo para Dios, no valen tus sueños, no vale lo que tú quieras hacer, sino que valen los sueños de Dios. Pero ¿qué pasa? En el momento en que comenzamos a caminar conforme a lo que Dios quiere y cumplimos a cabalidad lo que Dios quiere hacer, entonces Dios mismo nos traerá nuestros sueños en la mano. Así Dios es. mismo los hará posible. Así es. Amén. Dios mío. Dios tuvo, eso pasó, o sea, tú te identificas como Jonás. Sí, porque incluso sucede mucho que cuando estamos pasando una cierta situación, las personas nos traen los versículos bíblicos y comienzan a hablarnos de una persona, bíblicamente hablando. A mí todo el mundo en ese tiempo me hablaba de Jonás. Wow. Jonás, porque me decían, tú estás corriendo de algo que tú no puedes correr. Una persona un día me dijo, mira, Jehová te dice que su mano está extendida
¿quién la va a hacer retroceder? Tú. ¿Contenderá el hombre contra Dios? Tú no puedes contender contra Dios. Dios. Sí, pasaba mucho que muchas palabras, muchas promesas. Yo decía, ¿pero por qué? Si hay más personas, ¿por qué yo que no quiero esto? Dios insiste en que yo tengo que perseguir esto, si no es mi meta, no es mi sueño. Amén. Yo decía, yo tengo mi vida organizada, yo sé lo que quiero para mi vida, pero Dios tenía otros planes. Otros planes. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía contigo? ¿Por qué Dios quería que tú te quedaras? Porque en el lugar donde yo vivía no está fundamentado en lo que Dios quiere Santo. y como Dios quiere que le trabajen. En ese lugar no iban a poder darme la enseñanza y la dirección que me han dado aquí en Dominicana. Tengo la dicha de tener un gran pastor y tengo, de verdad que Dios se ha manifestado mucho con las personas maravillosas que ha puesto a mi lado. Y tal vez esas personas o ese tipo de personas no iban a tener el conocimiento o tal vez la paciencia Amén. para lidiar con la situación que yo estaba atravesando, porque no es fácil cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, pero no lo asimila, Santo. no lo entiende. Y posiblemente cuando la persona le da una palabra de parte de Dios, conforme a eso, la persona se aira o se molesta porque no quiere recibir lo que Dios tiene para ella. Aleluya. Wow. Entonces, el mismo Dios, para poder provocar que tú te quedaras, Dios tuvo que romper varias conexiones. Sí. Dios mío. Dios literalmente me entró en el pez. Gloria a Dios. Dios me entró tanto en el pez de que yo tuve un proceso en el que yo no veía a nadie en mi casa. Dios santo. Nadie. Wow. Yo incluso en una ocasión, luego de pasar ese proceso, le pregunté a una de mis hermanas que era más apegada a mí. Y yo le decía, ¿por qué tú nunca fuiste? Y ella me dijo, yo salía para tu casa y en el camino llegaba a otro lugar. Ella me decía, yo salía con cosas para ti y en el camino o me llamaban o se presentaba algo o me llamaban del trabajo que tenía que cubrir a alguien. La situación es que yo nunca podía llegar a tu casa. Wow. Y ahí fue que yo entendí y dije, wow, pero solamente la mano de Dios pudo haber hecho que una persona que me amara tanto, Amén. yo dentro del pez, en una situación sin recursos y con tantas situaciones, no llegue donde mí. Dios. Y Dios se valió de literalmente dejarme sin nada, Aleluya. Wow. de manos atadas. Y cuando en realidad, así como hizo Jonás cuando estuvo en el vientre de pez, que dijo, en mi aflicción, cuando mi alma estuvo afligida, entonces yo reconocí a Jehová. Dios Entonces mío. yo clamé a Jehová. Santo. Y pasó igual que cuando yo ya no tenía de dónde agarrar, cuando ya nadie encontraba el camino a mi casa, entonces yo comencé a clamar a Jehová, comencé a orar, comencé a reconocer y comenzaba a decir, ya lo que tú sea que vas a hacer conmigo, hazlo, porque ya yo no puedo rendiste hacer delante de nada. Te rendiste delante de Dios. Sí. Dios mío, ahí pudiste asimilar lo que se llama la obediencia al Dios de los cielos. Amén. ¿Y tus hijos están acá contigo? O... Están acá, sí. Amén. Entonces, ¿cómo ellos pudieron asimilar la decisión que tú tenías, que tú querías irte, pero Dios te tenía aquí? ¿Cómo pudiste manejar eso también dentro de tu familia? Bueno, hay un tema. Como yo trato de cuidar a mis hijos en el sentido de que no todo lo que se mueve yo se lo doy a entender, porque no me gusta preocuparlos. Me gusta que ellos tengan paz dentro de lo que cabe, dentro de lo que ellos no pueden totalmente comprender. Ellos sí entendían el proceso, yo me valí de un recurso que fue que yo lo envié de donde su padre y me los turneaba, porque decían no quería que ellos estuvieran atravesando ese proceso, porque decía, wow, por reverdía, me lo dijeron, pero no lo entendía. Y entonces estaba en ese trance de que los turneaba, pero eso me servía mucho, porque entonces ahí yo comencé a vivir lo sobrenatural. Ahí yo comencé a tener visitación de Dios, ahí yo empecé a escuchar a Dios, ahí yo empecé a aprender a orar, interceder, ahí yo empecé a entender el propósito que Dios tenía para mí. Yo le decía, déjame ver, dame visiones, tú hablas, me dicen que tú hablas, que tú muestras, yo quiero que tú me muestres qué es lo que tú quieres conmigo. Gloria a Jesús. Wow. Y desde ese mismo momento Dios comenzó a trabajar contigo. Amén. Cuéntanos un poquito respecto a ese proceso. Dentro de ese proceso te visitó la depresión, la soledad. ¿Sentiste como abandonarlo todo o aceptaste el resto delante de Dios
soportar lo que Dios hiciera contigo. Sucede algo. Cuando una persona se topa con el propósito de Dios, es difícil que se devuelva. Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te topas, que Dios te deja ver lo que Él tiene diseñado para ti, tú no quieres otra cosa. Gloria a Dios. Porque Dios está dejando ver su gloria manifestada para contigo. Entonces sucedió que en una visión el Señor me mostró lo que era que Él quería para mí y entonces yo me enamoré. Santo. Entonces yo dije, ahora entonces yo voy por ti, Jehová. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que Dios tiene un propósito para ellos y ellos no lo entienden. Pero si tú entras dentro de la presencia del Señor, si tú comienzas a buscar de Dios, Dios te va a revelar lo que tiene para ti. Y entonces ahí tú vas a caminar con gozo, con amor. Incluso yo ahora mismo, cuando siento que una persona quiere interponerse en lo que Dios tiene para mí, yo comienzo a orar, digo yo, Señor, quita, arregla, organiza, posiciona, porque yo no quiero obstáculo en lo que tú tienes para mí. Wow. Mira qué diferencia, el antes al después. Un Jonás que corre del propósito de Dios a una persona que tiene el propósito revelado. Aleluya, así es. Dios mío. Y ahí es un testimonio muy impactante. Nos gustaría, ya que Dios permitió esa circunstancia en tu vida, nos gustaría, ¿qué consejo tú le darías a esas personas detrás de cámaras respecto a la obediencia y la desobediencia? ¿Cuál es? Danos la clave, o sea, ¿cuál es la consecuencia que hay en la desobediencia? ¿Qué provoca una desobediencia y qué provoca una obediencia? Bueno, comencemos con la desobediencia. La desobediencia hace literal que te pongan entre paredes, que Dios te acorrale, porque Él no va a cambiar su propósito por nuestros gustos ni deseos. Sí. Él simplemente estableció un propósito y Él lo va a cumplir. En el momento en el que estamos en desobediencia, lo que traemos es consecuencia para nosotros y muchas veces para lo de nuestra casa y nuestro entorno. En el momento en el que no decidimos desobedecer, entonces Dios va a frustrar incluso cosas que no estaban destinadas a ser frustradas. Pero como las personas no queremos entender lo que Dios tiene para nosotros ni queremos obedecer, entonces Dios va a usar todos los recursos para que uno pueda volver su rostro a Él. Aleluya. Y con respecto a la obediencia, lo que puedo decirles es que en el momento en el que decidan ir por Jehová, Jehová irá por ustedes. Santo. Y Él pondrá en orden absolutamente todo y proveerá los recursos necesarios para que se cumpla su propósito en Él. Y también ese propósito nos va a dar vida, plenitud y gozo. Dios mío. Háblame un poquito de tu familia, tu madre, tu padre. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Tengo 6 hermanos. 6 hermanos. Sí. Gloria al Señor. ¿Tus padres son cristianos? Mis padres son cristianos. Mi padre es pastor. Wow. Pastorea en Estados Unidos. Santo. Junto a su esposa. Aleluya. Y mi madre partió con el Señor hace unos 8 años. También le servía al Señor. Santo. Sí, y tenemos una familia muy bonita que le sirve al Señor. Gloria al Señor. Sí. ¿Tu familia estaban de acuerdo, que tú te fueras de nuevo o te quedaras acá? En realidad, ellos estaban un poco confundidos, porque ellos no entendían. Usualmente yo entraba y salía sin problemas. Al ellos ver estas situaciones, ellos como que se turbaban un poquito, decían, ¿qué es lo que está pasando? Yo recuerdo que una vez un primo mío, primo hermano que estaba cercano a nosotros, siervo del Señor, me dijo, tú tienes que entender que tal vez Jehová no quiere que tú te vayas. Así es. Porque ¿por qué tú tienes que batallar tanto para salir cuando tú nunca has tenido ese tipo de situaciones? Dios mío. ¿Qué está pasando? Y él me decía, escucha a Dios, escucha la voz de Dios, dale tiempo a Dios. Esa es otra cosa. Hay que darle tiempo a Dios, que te revele el propósito y que te dé la estrategia para cumplirlo. Porque a veces también queremos hacer las cosas, pero no tenemos ni siquiera la estrategia, sino conocimiento humano. Y ningún conocimiento humano prevalece sobre el conocimiento de Dios. Así es, Dios mío. Impresionante, verdaderamente, que Dios es un Dios que trabaja raro, pero a la vez sabe lo que hace. Pero sabe lo que hace. Porque ¿cómo pudiste discernir entre el problema entre Dios? O sea, tú sabes que a veces cuando hay obstáculos, a veces todas las culpas queremos echar solo al enemigo. No, de Satanás que no quiere que yo viaje. ¿Cómo pudiste discernir que Dios estaba detrás de todo eso? Por las palabras que me daban. Wow. Me daban mucha palabra profética y todas concordaban con lo mismo. Gloria a Dios. Todas. No hubo una
palabra desalineada. Santo. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, aunque la persona no le ponga el asunto penitente, pero queda gravitando esa palabra. Entonces, cuando las situaciones llegan, la palabra viene a memoria, entonces ella hace su trabajo. Santo. Y es que te lleva a meditar y a entender lo que Dios está haciendo. Aleluya, así mismo es. Wow, impresionante. Verdaderamente que el que camina bajo obediencia puede ver el éxito, Amén. puede ver la grandeza de Dios. Desde ese momento que tú contaste que viviste un pequeño proceso donde tú obviamente esperabas personas, amistades tuyas, que tú sabes que son locos contigo, Sí. en ese momento no tuvieron contigo mano a mano en el proceso. ¿Algún día la depresión te visitó o qué pasó por tu cabeza cuando te sentiste acorralada y humanamente te sentiste sola? En realidad no viví depresión. Lo que sí me daba era un poquito de tristeza porque yo decía, wow, no veo. Y a veces uno se espera y a veces la persona me llamaba, me decía, mira, yo voy mañana o nos vemos y no sucedía. Entonces cuando en realidad yo estaba tranquila hasta que sucedía eso, Wow. que llegaba una llamada y yo me quedaba a la expectativa. Entonces la expectativa me defraudaba porque la persona no llegaba. Pero ¿qué pasaba? Tenemos que saber que no podemos airarnos ni tener rencor con quienes nos echaron de la barca. Dios. Hay personas que tienen que echarte de la barca, no porque quieren, sino por orden del Señor. Dios mío. Entonces, si el Señor decidió que hay que tirarte de la barca para poder procesarte y entrarte en el Wow. pez, eso va a suceder aunque la persona te ame. Entonces, Dios. no podemos tener rencor con quienes nos tiraron de la barca, sino que hay que perdonarlos porque ellos son un instrumento de Dios para llevarnos al propósito. Wow. O sea que si a Jorá no lo tiran de la barca, él no llega. No llega, Dios. porque iba para Tarsis. Wow. A veces hay cosas que Dios permite que a veces no podemos mirar que todo lo enemigo, a veces son propósitos de Dios, porque a veces estamos desalineados. Y Dios para alinearnos tiene que permitir circunstancias en nuestras vidas. Por eso que José perdonó a sus hermanos. Amén. Porque José, luego cuando él estaba en el palacio, él dijo, después de Dios, gracias a ustedes es que estoy aquí hoy. Amén. Entonces hay personas que a veces nos sirven de obstáculo y a veces los miramos como enemigos. Pero a veces no sabemos qué área en nuestras vidas Dios quiere moldear. Quiere ser tratado. Qué carácter en nuestras vidas Dios quiere enderezar. Amén. Que algo Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Porque a veces hay personas que no tienen paciencia. Y cuando vienen al Evangelio, Dios permite que nos machaquen. Sí. Para que vivamos no según nosotros, sino modo Dios. Amén. Y cuando nosotros vivimos modo Dios, podemos ver cosas extraordinarias. Cuando aceptaste el llamado de Dios, ¿cómo tú te has sentido desde ese momento hasta ahora? En gloria Dios. y en victoria. Wow. Peleando, pero en victoria. Yo reconocí el llamado de Dios y cuando dije voy por Jehová, verdaderamente voy por Jehová. Gloria. Lo que Dios quiera hacer, eso yo hago. Lo que Dios quiera decir, eso yo digo. Y donde Dios me quiera llevar, ahí yo voy. Porque a Él yo le pertenezco. Así es. Como tenemos el tiempo encima, ¿qué palabra, qué mensaje tú le mandarías a esa persona que están viviendo la situación que un tiempo atrás viviste, corriéndole a Dios? Porque contigo fue una forma hermosa, Sí. porque Dios te frenó todo para que tú no llegaras a donde tú querías llegar. Pero hay otras personas que están en un lugar, de repente se trasladan para otro, de repente, y que ellos saben que Dios lo quiere en un sitio y ellos le están corriendo a Dios todavía. La mano de Jehová se va a extender. Ay, Dios va a nivelar todo y va a usar los recursos necesarios Sí. para que se alineen. Y hay dos opciones, o nos alineamos nosotros o nos alinea Él. Yo les recomendaría que se alineen ustedes y escuchen a Dios. Ay, ay, Dios, todo lo que tiene es grandioso y maravilloso y no hay pérdida en Jehová. Sí. A veces uno entiende, dice, yo voy a dejar perder documentos, casa, esto, voy a dejar de perder un trabajo, un negocio, pero en realidad no hay pérdida en Dios. Así es. Dios restituye, Dios bendice, Dios
tiene todo y demás para darnos, solo que Dios quiere dárnoslo limpio, quiere dárnoslo de nuestras manos, quiere dárnoslo que nadie pueda señalarnos, ni decir este aquí o este allá, sino que podamos andar con la frente en alto y decir que verdaderamente somos siervos del Señor porque caminamos en integridad. Dios mío, impresionante, señores. ¡Wow! Tremendo testimonio. La gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Un mensaje claro y preciso. La consecuencia de la desobediencia y la bendición de la obediencia. Así que no se puede añadir nada más. Hay un mensaje claro que Dios dejó y el mensaje que yo pude entender es mejor que te alinee. Porque si es Dios que lo hace, Dios lo hace de mil formas. Fíjate algo, las espadas que se construyen, cuando usted analiza, usted entiende que las espadas que son construidas es con una mandarria y pasándolo por el fuego. Para poder alinear la espada. Así que es mejor que le pidamos a Dios la sabiduría. Sí. Porque cuando Dios agarra una mandarria, cuando extiende su mano, mira, es tremendo. No hay de otra. Pero por los golpes de Dios son golpes hermosos, porque cuando Dios golpeó a Jacob, Jacob cojeaba, pero bendecido. Entonces mejor cojear, porque mira, la cosa de Dios es tan terrible que delante de los hombres, cuando tú crees que tú estás derecho delante de los hombres, delante de Dios tú estás caminando torcido. Y cuando delante de los hombres tú estás caminando torcido, delante de Dios tú estás caminando derecho. Porque Jacob, mientras caminaba derecho, la gente decía, wow, qué hermoso camina. Pero delante de Dios estaba torcido. Y Dios tuvo que romperle una pierna para poderlo bendecir. Hay cosas que Dios rompe en nuestras vidas. No es por mal, sino para Dios bendecirnos. Y yo siempre soy testigo que cuando Dios te quita algo, es porque Él necesita ese espacio limpio para Dios traer lo nuevo que viene de camino. Amén. Así que recibe esa palabra. Que aquí el profeta también. Amén. A Dios toda la gloria. Amado Dios, te voy a regalar 5 segundos para que haga una oración por esos desobedientes, esos cascones, para que entiendan que Dios quiere cosas poderosas en ellas. Amén. Aleluya. Sí. Padre, en esta hora venimos presentándote, Señor, los Jonás, Dios mío, que están en la transmisión. Dios mío, venimos presentándote a toda persona, Señor, que tiene un llamado de parte de ti. Persona con la que tú tienes propósito, Señor, y que no están alineados a lo que tú entendiste, a lo que tú dijiste, Dios mío, que tienen que hacer para ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ministrando en esta hora el espíritu, Señor, y la mente de cada una de las personas, Dios mío, que están allí, para que puedan recibir, Dios mío, Padre, tu propósito, para que puedan entender, Dios mío, cómo deben caminar, cómo deben manejarse, las cosas que deben de soltar que a ti no te agradan, Dios mío, y aquellas cosas, Señor, que tú quieres que ellos tomen, Dios, para alinearse al propósito tuyo, Dios mío. Mira, Señor, que no prevalecerá, Dios mío, la mentalidad ni el pulso del hombre, conforme, Dios mío, a tu propósito y a tu mano, Dios mío. En tu mano entregamos, Señor, todo aquello que están escuchando esta oración, para que seas tú, Dios mío, direccionando, Dios mío, y confrontando cada corazón, cada memoria, Dios mío, que saben, Dios mío, que tienen un llamado y una asignación de parte tuya y están, en vez de ir a Nínive, se están yendo a Tarsis. Devuélvelo, Señor, conforme a tu propósito, porque así ha sido establecido y en el nombre de Jesús se ha hecho tu propósito para cada uno de ellos. Amén. Impresionante. La gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Como siempre, estuvo conectado contigo tu amigo y hermano Joselito Pérez. Así mismo nos puede buscar en toda la plataforma, todas las redes sociales, Joselito Pérez, Joselito el Reino de Dios, conectado con excelencia. Puede buscar la página Excelencia Cristiana y se puede suscribir. Yo sé que será de bendición. Cualquier cosa que usted quiera saber, ahí están las redes sociales. Contáctenos, búsquenos, que estamos para ayudarle. Amén. ¿Cómo te pueden buscar a ti en las redes sociales? Laura Sualdi Oficial, Instagram, Facebook, YouTube. Wow, pero el nivel. Sí, amén. Así dice, así que todo el mundo, por favor, corriendo, una profeta de Dios, tremendo. Los pastores activos, necesitamos jóvenes así para que pueda despertar un avivamiento sobre otros jóvenes que están en el suelo y están caminando bajo desobediencia. Así que el eterno Dios te bendiga hoy,
Mañana. Y siempre. Amén.